Las velas de parafinas que empleamos para iluminar los espacios de la casa, el gas propano que utilizamos en la cocina y en los vehículos de motor, así como el gasoil, la gasolina y el asfalto de la carretera, son compuestos orgánicos. ¿Sabes cómo se denominan dichas sustancias? Ya lo veremos. Durante esta clase vamos a utilizar lapicero, lápiz, cuaderno, mucha concentración, imaginación y una muy buena actitud para aprender. Hola, bienvenidos a nuestra clase de química para quinto de secundaria. Les acompaña su profesora Mirelis de Oleo. Medita en este versículo bíblico. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Con este maravilloso versículo iniciamos la clase. Cuando finalice este encuentro, estarás en condiciones de conocer el alcance y la pertinencia de las ideas fundamentales de la química en distintos contextos, proponer estructuras, sistemas, mecanismos y reconocer sus posibles aplicaciones. Presentar un informe donde vincula la importancia de los compuestos de carbono y la relaciona con su entorno a través de sus aplicaciones. Recordemos lo trabajado durante la clase anterior. Retomamos temas de importancia para la comprensión sistemática de los compuestos orgánicos, tales como tipos de cadenas carbonadas, enlaces característicos de los compuestos orgánicos y fórmulas químicas que los representan. Además, identificamos los tipos de carbonos en una cadena carbonada, viendo que pueden ser primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. También trabajamos con algunos prefijos utilizados según la cantidad de carbonos de la cadena principal. En la actualidad se conocen millones de compuestos orgánicos, tanto encontrados en la naturaleza como otros que han sido sintetizados en los laboratorios. Cabe destacar que el número de los mismos va en aumento cada día. En este encuentro abordaremos un grupo muy particular de compuestos orgánicos. Se trata de los hidrocarburos. De ellos veremos su estructura química, su nomenclatura y sus características. Junto con el agua y el oxígeno, los hidrocarburos forman parte de los compuestos químicos naturales más abundantes sobre la Tierra. Son derivados del petróleo, por lo que constituyen una fuente importante de ingresos económicos para los países que tienen pozos petroleros. El petróleo es un recurso natural no renovable y que en la actualidad se utiliza para producir sustancias tales como gas licuado de petróleo de uso doméstico, conocido como gas propano o de cocina, la gasolina y lubricantes que utilizamos en nuestros vehículos, pinturas, plásticos y muchos otros materiales que utilizamos en la vida cotidiana están compuestos por hidrocarburos. De ahí la importancia de conocer la estructura, propiedades, reacciones químicas y aplicaciones de este grupo de compuestos orgánicos. Los hidrocarburos son los derivados más sencillos del carbono. Resultan únicamente de la unión de átomos carbono-carbono y carbono-hidrógeno.
formando cadenas que pueden ser abiertas o cerradas y cuyos eslabones pueden estar unidos por enlaces simples o por enlaces múltiples. Pero, ¿cómo se clasifican este tipo de compuestos orgánicos? Observa, analiza e interpreta la imagen. Los hidrocarburos se clasifican en dos grandes grupos, alifáticos y aromáticos. Los hidrocarburos alifáticos pueden ser de cadena abierta, como son los alcanos, con átomos de carbono unidos entre sí por enlaces sencillos. Los alquenos presentan por lo menos un enlace doble carbono-carbono. Y los alquinos, que tienen por lo menos un enlace triple. Los hidrocarburos alifáticos también pueden ser de cadena cerrada. En estos se encuentran los cíclicos, tales como cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. Los hidrocarburos de cadena cerrada se caracterizan porque tienen forma geométrica. En cada vértice existe un átomo de carbono con la cantidad de hidrógenos necesarios para completar su tetravalencia. Los hidrocarburos aromáticos son el benceno, también con forma cíclica, y sus derivados. Iniciemos analizando los alcanos. Los alcanos, también llamados parafinas por su poca reactividad, son hidrocarburos saturados. Es decir, solo tienen enlaces covalentes simples o sencillos. Un átomo de carbono nunca puede formar más de 4 enlaces en total. La hibridación de los alcanos es sp3 a lo largo de la cadena. Responden a la fórmula general CN H2N más 2, donde N corresponde a la cantidad de carbonos que tiene el compuesto. Esta se multiplica por 2 y luego le sumamos 2 para obtener la cantidad de hidrógenos. Dicho de otra manera, si el carbono aumenta 1, el hidrógeno aumenta 2. Observa cómo en los siguientes alcanos, por cada carbono añadido, aumentan 2 hidrógenos. Tenemos metano, CH4. Un carbono por 2, 2 más 2, 4 hidrógenos. Etano, C2H6. Aplica la fórmula. Propano, C3H8. 3 por 2, 6, más 2, 8. Butano, C4H10. Y así sucesivamente. Por otra parte, las propiedades físicas de los alcanos tienen que ver en gran manera con la cantidad de átomos de carbonos del compuesto. Podemos destacar que propiedades físicas de los alcanos. Los alcanos que tienen entre 1 y 4 átomos de carbono son gases a temperatura ambiente. Aquellos que tienen entre 5 y 17 átomos de carbono son líquidos a esa misma temperatura. Los que tienen 18 carbonos o más son sólidos. Conforme aumenta el número de átomos de carbono en la cadena, aumenta también los puntos de fusión y ebullición. La solubilidad en agua de los alcanos va disminuyendo a medida que va aumentando el número de átomos de carbono en su estructura. La solubilidad de estos compuestos es alta en disolventes orgánicos. De seguro que has notado que la pintura de aceite no se disuelve con agua, sino con thinner. Pero, ¿cómo se nombran los alcanos? Para nombrar alcanos lineales, basta con dominar los prefijos que indican el número de átomos de carbono de la cadena y el sufijo ano.
El más sencillo de su clase es el metano, formado por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Observa las siguientes fórmulas y nombres de alcanos lineales. Tenemos la fórmula molecular CH4, fórmula estructural condensada CH4 y el nombre del compuesto metano. Como tiene un solo carbono, el prefijo es met y como corresponde a los alcanos, el sufijo es ano, formando el nombre metano. C2H6, CH3, CH3 en la fórmula estructural condensada, que corresponde al etano, et de 2 carbonos, ano porque corresponde a los alcanos, etano. Y por último, C3H8 en la fórmula molecular, CH3, CH2, CH3, fórmula estructural condensada, que corresponde al propano, prop de 3 carbonos, y ano porque es un alcano, propano. ¿Ves qué fácil? Y así sucesivamente se nombran los alcanos lineales. Solamente debes dominar el prefijo según la cantidad de carbonos y añadir el sufijo ano. Pongamos en práctica lo trabajado realizando las siguientes actividades. Nombra los siguientes alcanos lineales. Observa las estructuras. Nombra los siguientes alcanos lineales. Escribe la fórmula molecular semidesarrollada, desarrollada y esquelética del nonano y el tetracosano. Escribe la fórmula molecular semidesarrollada, desarrollada y esquelética del nonano y el tetracosano. Realicemos la actividad 1. Completemos la primera actividad. Tenemos la estructura CH3, CH2, 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 CH3. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4 y 5. Corresponde al prefijo pent. Entonces, el nombre debería ser pentano. Vemos la estructura B con fórmula desarrollada con 3 carbonos. ¿Qué prefijo le corresponde? Prop. Por lo tanto, el compuesto se debe llamar propano. En la estructura C tenemos la fórmula esqueletal. Sabemos que al inicio de cada línea hay un carbono y en cada vértice también, al igual que al final. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 carbonos. El prefijo que le corresponde es dec. Por lo tanto, el alcano se llama decano. Si contestaste de esta manera, felicidades. La siguiente actividad te dejo para que la realices. Recuerda que confío en tu capacidad. Si el alcano es ramificado, necesitaremos identificar los radicales de alquilo que se unen a la cadena principal. Pero, ¿qué es un radical de alquilo? Un radical de alquilo es una entidad molecular inestable derivada de un alcano que ha perdido un átomo de hidrógeno y ha quedado con un electrón desapareado o impar. Se nombran cambiando la terminación ano del alcano del cual se deriva por il o hilo. Los radicales más utilizados en los hidrocarburos son los siguientes.
Observa e interpreta la estructura de cada radical. Nombre, metil o metilo. Enlace CH3. Este radical deriva de el metano. Etil o etilo. Enlace simple CH2, CH3. Este radical deriva del etano. Propil o propilo. Enlace CH2, CH2, CH3. Continuamos con isopropil o isopropilo. CH3, CH y un enlace del radical CH3. Butil o butilo, derivado del alcano llamado butano. Observa. Siguiente radical, secbutil o secbutilo. Continuamos con terbutil o terbutilo. Y por último, pero no menos importante, isobutil o isobutilo. Analiza bien cada gráfico. Las reglas para nombrar alcanos ramificados son las siguientes. 1. Selecciona la cadena carbonada más larga, sea lineal o no, y esta será la cadena principal. 2. Numerar la cadena de izquierda a derecha o viceversa, partiendo del extremo cercano a una ramificación o grupo alquilo. 3. Nombrar la cadena principal de acuerdo al número de átomos de carbono, añadiendo la terminación ano. 4. Nombrar los grupos de alquilo o ramificaciones delante del nombre de la cadena principal, colocando el número que indica su posición en la cadena, separados por un guión. 5. Si se repite un grupo alquilo, usar los prefijos di, tri, tetra, etc. y colocar los números que indican su posición en la cadena. Los números se separan por coma. 6. Si hay muchos grupos alquilo diferentes enlazados a la cadena principal, nombrar en orden alfabético. Ahora veamos cómo se aplica este procedimiento. Nombra los siguientes alcanos. Según las reglas, lo primero que debo de hacer es identificar la cadena más larga, es decir, la que tenga mayor cantidad de carbonos. Vamos a ver. Un carbono, 2, 3, 4. Esta tiene 4. Seguimos identificando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta cadena tiene 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La cadena horizontal también tiene 8 carbonos. Seguimos identificando. Recuerda que debe ser la que tenga mayor cantidad de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo tanto, esa es mi cadena principal. La selecciono de la siguiente manera. Ya tengo mi cadena principal. ¿Cuántos carbonos tiene?
Dijimos que 9. Identifiquemos los grupos de alquilo o ramificaciones que están añadidos a la cadena. Aquí tenemos, vamos a utilizar otro color para diferenciar. Tenemos un grupo de alquilo que tiene 3 carbonos. Por lo tanto es prop, se le agrega la terminación il o hilo. Es un propil. Tenemos otra ramificación o grupo alquilo. Aquí. Y tiene 2 carbonos. Por lo tanto, ¿cómo se llama? Et, de 2. Y se le agrega il o hilo. Es un etil. Aquí tenemos otro radical que solamente tiene un carbono y es derivado del metano. Por lo tanto, se llama met, de un carbono, y le agregamos il, metil. Antes de continuar, debemos colocarles números a la cadena principal, iniciando por donde está la ramificación o grupo alquilo más cercano. Sería por este extremo o por este. ¿Dónde está la ramificación más cercana? Enuméralos. Si inicio desde aquí, digo 1, 2, 3, 3. Tenemos una ramificación, el metil. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y si iniciamos de este extremo, sería 1, 2, 3, 4. La primera ramificación estaría ¿dónde? En el carbono 4. ¿Cuál es mayor? ¿El 3 o el 4? Dice la regla que debemos comenzar por el número menor. Por lo tanto, es por este extremo. Será el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Iniciamos por el extremo que permite que la primera ramificación tenga el número menor. Sabemos que esta cadena tiene 9 carbonos. Por lo tanto, es ¿un qué? Su nombre será non de 9, non de 9, y la terminación ano. Es un nonano. Ese es el nombre de la cadena principal. Pero también dice la regla que debemos indicar donde quiera que hay un radical de alquilo o ramificación y que estos se colocan en orden alfabético. ¿Qué letra va primero? M, E o P. E. Entonces sería el número 1, el primero en el nombre. Y después, ¿cuál sigue? La M. Sería el segundo. Y luego la P. Sería el tercero. Ahora sí, vamos a nombrar la cadena. Indicamos dónde está el etil. ¿En qué carbono? En el carbono 6. Y decimos 6. Dice la regla que números y letras se separan. ¿Por qué? Por guión. 6, etil. Y continuamos con ¿cuál? Con el metil. Como voy a escribir metil, ¿dónde está? En el carbono 3.
3-metil. Y continúo con el propil. ¿Dónde se encuentra? En el carbono 6. Observa. Perdón, en el carbono 5. Observa. 5, propil. ¿Y cuál es el nombre del compuesto o del alcano? Por la cantidad de carbonos, nonano. Y escribo nonano. El nombre del compuesto es 6-etil, 3-metil, 5-propil nonano. Ahora vamos a pasar al segundo ejemplo. Como notas, es una cadena esquelética, una fórmula esquelética. Ahí no tenemos que seleccionar la cadena principal porque está seleccionada. Solamente vamos a colocar los números iniciando por el extremo que tenga el radical más próximo al extremo. ¿Cuál sería? Vamos a ver. Si iniciamos por aquí, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si iniciamos por este extremo, sería 1, 2. Este metil estaría en el carbono 2. Y este metil, si iniciamos por aquí, sería en el carbono 3. Ya sabemos que 2 es menor que 3. Enumeramos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos aquí un grupo alquilo llamado metil y otro grupo alquilo llamado metil. Muy bien. ¿Cuál sería el nombre de la cadena principal del compuesto? Tiene 6 carbonos. Y cuando es 6, se indica con el prefijo ex. Como es un alcano, completamos con ano, hexano. Ahora, para nombrar el compuesto, debemos indicar dónde está cada radical de alquilo. Y decimos 2, pero ese radical es el mismo. Cuando es el mismo radical, colocamos los números donde se encuentran cada uno. Entonces, en el 2 tengo un metil, se separa con coma, los números se separan con coma según las reglas. Y en el 4, en el carbono 4, tengo otro metil, 2,4, guión, para separar números y letras. ¿Cuántos metiles tengo? 2. Entonces utilizo el prefijo di para señalar que tengo 2 metil. Dimetil, metil. Como ya no tengo más ramificaciones y ya indiqué que tengo 2 metil, uno en el carbono 2 y otro en el carbono 4. Ahora completo con el nombre de la cadena principal, que es hexano. El nombre del compuesto es 2,4 dimetilhexano. Continuamos con la clase. Refuerza lo trabajado realizando las siguientes actividades. Investiga las aplicaciones de los alcanos. Investiga las aplicaciones de los alcanos. Escribe la estructura de 5 alcanos y nómbralos. Escribe la estructura de 5 alcanos
y nómbralos. Recuerda trabajar con la elaboración del informe, donde vincules la importancia de los compuestos del carbono y los relaciones con su aplicación en la vida cotidiana. Hasta aquí la clase de hoy. Será hasta el próximo encuentro, si Dios lo permite. No faltes, que Dios guarde tu entrada y tu salida. Bendiciones.